siempre y cuando les contaran sus historias. ¿Quiénes son? ¿De dónde venían estos mexicas? ¿Qué hacían y cómo habían llegado a la náhuatl? Se reunieron esa noche y los ancianos, que son los que más se acuerdan de las historias, que más historias se acuerdan, encendieron una hoguera y el más viejito de todos se preparó para contar las historias. Venimos de 200 años al norte, dijo. 200 años a un norte muy frío, un norte con animales tan grandes, tan pesados, que tienen pieles muy gruesas, que son capaces de alimentar a toda la isla de la que veníamos. Aztlán se llama esa isla. Varias familias habitaban en Aztlán, dijo el anciano, como aquí en el Anáhuac, nada más que allá los aztecas eran los que gobernaban. Y de ahí nosotros somos nacehuales, herederos de los que alimentaban a todos los que habitaban en esa isla. De entre todos los que cazaban animales, los que pescaban, los que sembraban, había uno que destacaba, dijo el anciano. Su nombre es Huitzilopochtli. Huitzilopochtli se destacaba entre todos los aztecas, no nada más porque era inteligente, fuerte y valiente, todo cazador debería ser así, sino se destacaba porque utilizaba como nadie el atlas. El atlas es el arma favorita de los aztecas. Cuando vayan a ver a los atlantes de Tula, allá por Pachuca, van a ver que tienen esta arma aquí colgando. Es una especie de bastón, y ese bastón trae una vara. En esa vara va incrustada una flecha con una punta muy especial. Y con ese atlas, Huitzilopochtli era muy diestro, o mejor dicho, muy zurdo. Funciona como una catapulta, y entonces la flecha sale con el doble de fuerza, causando el doble de impacto en la presa. Aunque el secreto está en la punta. Resulta que la punta es de esta piedra, una de las piedras más fuertes que Huitzilopochtli había encontrado, y que tallándola con ella misma, con piedras de obsidiana también, se pueden lograr puntas muy fuertes y muy filosas. Tan fuertes y filosas que han encontrado mamuts y tigres dientes de sable con flechas de obsidiana incrustadas en sus huesos. De allá venimos, dijo el anciano. Y Huitzilopochtli era nuestro líder, el líder de todos los nacehuales. Solo que una tarde que estaba cansado de recorrer el mundo sin encontrar el alimento para nosotros, y mucho menos para todas las familias de Aztlán, Huitzil, preocupado, se quedó dormido. Y el señor Huitzil soñó con su ancestro, con su abuelo, Tezcahueteo. Tezcahueteo se le apareció en un sueño y le dijo que Aztlán estaba a punto de desaparecer, que esta isla, que era abundante en agua, abundante en vegetación, abundante en todo, estaba al borde del colapso porque ya eran muchos los que habitaban en ella, y que todos los habitantes sabían que tenían que dejar la isla. Los primeros que estaban ya preparando su viaje eran los aztecas, claro, los gobernantes, y después todos los de abajo, pero que ellos, los nacehuales, tendrían que ser inteligentes y pacientes, ser los últimos en dejar la isla, porque así por primera vez en mucho tiempo, los nacehuales serían libres de buscar el alimento únicamente para ellos y dedicar su tiempo a otras cosas. Huitzilopochtli, cuando despertó del sueño, se lo comunicó a los nacehuales y todos estuvieron de acuerdo en seguirlo y esperarlo. Los mares se alborotaron y cuando fue el momento, dejaron todo en la isla y zarparon hacia buscar nuevas tierras. El mensaje de Tezcahueteo era seguir el calor del sol, caminar hacia el sur, hacia donde indicara el calor de la voluntad de los corazones, y así buscar un lugar abundante en agua como lo había sido Aztlán. Lo que pasa, dijo el anciano, es que estuvimos caminando mucho tiempo, y entre lo mucho que caminamos,
pues Huitzil se murió y bueno, nuestros papás pensaron que había sido buena idea andar cargando con el cuerpo, total, a lo mejor no estaba tan lejos, pero después de estarlo cargando mucho tiempo y notar que era una idea un poquito apestosa, prefirieron hacer otra cosa. Hicieron una hoguera, y en la hoguera pusieron con honores a Huitzil y lo elevaron al cielo, al sol. Y entonces este colibrí llegó volando hasta el sol y se hizo uno con él, como lo habían sido sus abuelos, Quetzalcóatl, Tezcatlipoca, Tlaloc. Y entonces por eso seguimos al sol hasta aquí, hasta este valle, dijo el anciano. El rey de Azcapotzalco escuchó a unos niños de Culhuacán que preguntaban, oiga, pero ¿cómo que un colibrí fue el que hizo esa historia? ¿Un colibrí era cazador? El anciano se preparó para platicar la historia favorita de colibrí. Ellos cargaban una piedra, dijo. Nuestros padres, después de que elevaron adivino a Huitzil, hicieron una piedra con sus rasgos para contar esta historia, para contársela a nuestras familias, a las familias de los Mexiqui. Y es que de donde venimos había un cerro muy grande que se llama Coatepec, porque en sus faldas tiene montones de serpientes. Eso es lo que también significa Coatlicue, el nombre de la señora que vivía hasta arriba del cerro, una señora muy vieja, muy guapa y además muy inteligente. Era tan inteligente y tan guapa y tan vieja que había sido muy fecunda. 400 hijos había tenido la señora en su vida. Oh, sí, 400 hijos. Más de 400, porque en el 400 y pico dejaban de contar, eran muchos. Coatlicue esta tarde estaba esperando la visita de su hija Coyolxauhqui, por eso estaba barriendo. Yo no sé en sus familias, la mía es la excepción, pero casi siempre el hijo mayor es bien enojón, es el más corajudo de todos. Y Coyolxauhqui así era. Entonces Coatlicue, para no darle motivos a su hija, se puso a barrer, se puso a limpiar. Y cuando estaba terminando de limpiar, vio una plumita de colores que nunca había visto, como entre azul, verde, turquesa, tornasol. La levantó y pensó que podría ser un bonito regalo para su hija, pero como no traía bolsas, no sé si ustedes han visto, pero a veces las mujeres en México, cuando no traen bolsas, se guardan las cosas en el pecho, el monedero, el celular, las cosas valiosas, la foto, y ahí guardó la plumita. Terminó de barrer cuando justamente su hija estaba llegando a la casa. Y dijo, mira, qué bueno que viniste, pásale, siéntate. Te tengo una sorpresa, permíteme tantito. Empezó a buscar en su pecho, mientras le preguntaba por tus hermanos, ¿cómo están? ¿Han estado comiendo bien? Sí, qué bueno. ¿Necesitan algo? ¿Tienen todo? Maíz, sí, todo, qué bueno. Buscaba y no encontraba. Cuando se tocó el pecho, cuando se tocó el vientre, y notó cambios. Mujer sabia, más de 400 hijos había tenido, y sentía su pecho pesado, sentía su vientre abultado, y le dijo, ¿sabes qué, mija? Yo te tenía una sorpresita, tenía una plumita que me encontré, estaba yo barriendo la casa, cayó la plumita, la guardé, te la iba a dar, pero se me bajó, ¿y qué crees? Me la voy a tener que quedar yo, vas a tener un hermanito. Coyolxauhqui les dijo que era muy enojona, y era la hermana mayor de más de 400 hermanos. Embarazar a mamá a estas alturas del partido, a tu edad, con más de 400 hermanos que tengo esperando. Mamá, no tienes vergüenza. ¿Cómo que te embarazaste? Además, tu papá está muerto desde hace 500 años. Lo que pasa es que el señor Mixcoatl, que era el papá de Coyolxauhqui y de todos los demás hijos, pues había tenido diversiones con una amiga, y con la Coatlicue, que era igual de enojona que Coyolxauhqui, le cachó las diversiones, se hizo un borlote, y bueno, para no hacérselas muy larga, se hizo viuda. Pues nada, mija, cayó una plumita, la recogí, la guardé, no hay nada del otro mundo, como palomita, mamá, como palomita. Esos son cuentos de otras latitudes, mamá, tú no puedes estar embarazada.
Tú le acabas de faltar el respeto a nuestra historia y a nuestra familia. Y vas a ver con mis hermanos. Prepárate. Coyolxauhqui se fue muy enojada a las faldas del cerro. Desde las faldas del cerro hizo sonar sus cascabeles, convocando a sus hermanos. Y cuando estuvieron reunidos, a la luz de las antorchas, les dijo: hermanos, vengo de visitar a mamá y tenemos que tomar medidas. Qué bueno, ya le vamos a hacer la ampliación de su casa porque arránquenle el cabello a mordiscos, ese baboso. Tenemos que tomar medidas porque mamá está embarazada. Está embarazada otra vez, qué bueno, ya tenía que ser feliz mamá. Arránquenle también los mordiscos, las mordidas, los cabellos a ese baboso también. Mamá está embarazada y le acaba de faltar el respeto a nuestra familia y a nuestro padre. Oye, pero nuestro papá ya tiene 500 años muerto, yo creo que sí tendría que ser mamá feliz. ¿Qué? También me lo sacrifican. ¿Alguien más tiene algo que opinar? No, pues yo creo que tiene razón, hermana Coyolxauhqui, yo creo que tiene usted razón en estar enojada y todos tenemos que estar bien enojados, ¿verdad, hermanos? Sí, dijeron todos, muy bien. Entonces, los estatutos de nuestra familia dicen que tiene que morir decapitada al filo de la obsidiana. ¿Estamos todos de acuerdo? ¡Sí! Gritaron. ¿Todos de acuerdo? ¡Sí! Gritaron. ¡Tú grita de gana! Y los hermanos empezaron a preparar. Lo primero que hicieron fue tirar los cueros de los tambores y afinarlos. Marcar el ritmo que tendría esta guerra. Mientras los tambores sonaban, los 400 hermanos, los más de 400 hermanos, se amarraron en las piernas cascabeles que irían retumbando con cada uno de sus pasos, cada que se acercaban al cerro del Coatepec. También traían cascabeles en las muñecas, que te iban retumbando cada que golpeaban sus escudos con las macanas incrustadas con obsidiana, mientras se iban marchando hacia el cerro del Coatepec. Pero hubo uno de entre todos los 400 hermanos, Cuauhtémoc, que dijo: no, a mí mi mamá no me cae tan mal, yo no lo voy a andar diciendo, pero le voy a avisar a mi mamá. Y se fue por el otro lado, rodeando el cerro, a buscar a Coatlicue. Y cuando la tuvo en la casa le dijo: mamá, tenemos que irnos. Mis hermanos vienen bien enojados, vienen preparados para la guerra, ya se pintaron, ya traen cascabeles, ya traen las macanas, ya traen los escudos, y vienen porque te quieren dar cranky. Vámonos, por favor. Coatlicue lo vio y le dijo: mijo, con esta barriga yo no puedo andar yendo por ningún lado, voy a rodar como pelotita de plumas. No. Si tus hermanos quieren venir a saludarme, que vengan. ¿Quién soy yo para decirles que no? Es más, ponte el chocolate. No, mamá, no me entiendes. Mira, yo no te quiero cuestionar nada. Tú sabes lo que haces con tu vida, pero mis hermanos están enojados por el embarazo. Yo lo que te recomiendo es que nos vayamos. Órale, prepara tus cosas. No, mijo, yo lo que te estoy intentando explicar es que yo no me voy a ir. Si tus hermanos quieren venir a saludarme, que vengan. Prepárate un mole, ándale. No, mamá, que mis hermanos... Mamá, ¿dijiste que tengo un hermanito? Sí, se llama Huitzil. Mira, siéntelo, salúdalo. En ese momento, Cuauhtémoc le preguntó a Coatlicue por qué Huitzil. Y le contó que los colibríes son animales muy curiosos. Los colibríes son aves que vuelan hacia adelante, vuelan hacia atrás cuando quieren, hacia arriba, hacia abajo, vuelan hacia donde su voluntad les indica. Los colibríes, cuenta Coatlicue, a veces se clavan en los árboles cuando viene el invierno, y entonces las pulsaciones y sus aleteos los bajan al mínimo, hasta parece que están muertos. Y con la lengua chupan la salvia de los árboles, la salvia congelada. Y cuando llega la primavera y la salvia empieza a derretirse, los colibríes vuelven a acelerar su corazón y sus alas, se les clavan y vuelven a volar a fuerza de su voluntad. Por eso le puse Huitzil. ¿A poco no está bonito el nombre de tu hermanito? Mamá, pero es que, bueno, sí está bonito, pero es que mis hermanos vienen a matarte, y si me descubren contigo también me van a dar chicharrón. ¡Vámonos! Huitzil
Huitzil entonces se comunicó por primera vez con su mamá, desde adentro. Mamá, hermano, no teman. Yo sé lo que vine a hacer. Hermano, te pido por favor que te asomes y me avises nada más conforme vayan acercándose mis hermanos. Yo estaré preparado. Mamá, te reitero, no temas. Ya te digo que yo sé lo que tengo que hacer. ¿Ya oíste a tu hermanito? Ándale, prepárate el chocolate. Cuauhtlícac se acercó porque escuchó los tambores acercándose al Coatepec. Cuauhtlícac, cuando los tambores empezaron a subir, urgió a su hermano de despertar, de nacer ya. Y cuando los tambores estuvieron rodeando todo el cerro de la casa de mamá, Cuauhtlícac se fue a esconder a sus faldas llenas de serpientes para que no lo vieran sus hermanos. Y cuentan que en ese momento comenzaron las labores de parto de Coatlicue y nació Huitzilopochtli. Y que así como nació recién nacido, inmediato tomó tamaño de un guerrero adulto, de un hombre fuerte, dispuesto a entregar su vida para salvar y proteger a su madre y a la casa. Y entonces Huitzilopochtli vio cómo Coyolxauhqui iba entrando con la lanza dispuesta a tirarse la mamá, cuando se pintó los brazos de azul, listo para la guerra. Se pintó las piernas de color azul también, y las plumas se las colocó en la sandalia, porque tenía el pie izquierdo más chiquito que el derecho, poquito más débil parecía, pero con las plumas no había diferencia. Y entonces en el escudo se puso dardos con puntas de obsidiana, plumas de águila, y en todo el cuerpo traía amarradas plumas de un ave que no era reconocible, entre verde, azul, turquesa. También tenía plumas de quetzal y de águila. Traía su atl preparado para la batalla. Y lo último que se colocó Huitzil fue su penacho, con plumas de quetzal, de águila, y plumas preciosas de un animal verde, azulado, turquesa, listo para la guerra. Huitzil sintió la lanza de su hermana y la rompió de un golpe con su escudo. Después apareció su látigo, Xiuhcoatl, un látigo muy especial porque tiene forma, cuerpo, cabeza y pensamiento de serpiente. Y Xiuhcoatl se aventó al cuello de Coyolxauhqui, la prensó, la zarandeó, y mientras Coyolxauhqui se quería zafar, Xiuhcoatl se prendió en un fuego azul intenso, que quemó los brazos de Coyolxauhqui, se los separó. Lo mismo hizo con las piernas, la cabeza. Y todo el grupo de Coyolxauhqui fue rodeando hasta abajo del cerro de Coatepec. Cuando los 400 hermanos vieron eso, Huitzil se lanzó sobre ellos y los persiguió por 4 vueltas alrededor de Coatepec. Algunos los alcanzó con su astra, otros les daba con el escudo y algunos les aventaba Xiuhcoatl. Casi todos terminaban como Coyolxauhqui, con los restos esparcidos debajo del cerro. Y cuando la batalla terminó, Huitzil tomó sus restos y los aventó al cielo, y allí quedaron prendidos como estrellas, más de 400. Cuando terminó con todos, tomó la cabeza de su hermana y esa la aventó a la luna, y ahí en la luna quedaron estampados los cascabeles de Coyolxauhqui que tenían en el rostro. Es por esta historia, dijeron los ancianos mexiqui, que siempre a donde llegamos ponemos una casa dedicada a Huitzil y a su mamá Coatlicue, una casa donde
donde además ponemos una imagen de Coyolxauhqui abajo, para ir midiendo dónde está el sol y qué tan cerca estamos del lugar indicado por el colibrí Huitzil para hacer nuestra casa. Los mexiqui platicaron sus historias por muchas noches, muchos años, y cada que se encontraban, el rey de Azcapotzalco terminaba todas sus labores a muy buena hora para llegar al encuentro y platicar sobre las historias que tenían estos mexiqui. Más de 200 años caminando. ¿Qué de historias tenían? Solo que una noche fue muy curiosa. Una noche muy particular. El rey de Azcapotzalco no acudió a la cita porque llegó alguien de un pueblo cercano pidiendo audiencia urgente, diciéndole que tenía algo muy importante que decirle sobre estos mexiqui y que no podía esperar más. El rey lo atendió y no fue con los ancianos, así es que se perdió la historia de Malinalxóchitl. Resulta que Malinalxóchitl era una mujer también muy vieja, también muy guapa, no tan vieja como Coatlicue, pero Coatlicue no era tan guapa como Malinalxóchitl. Ella era hermana de Huitzilopochtli, según dicen los ancianos. La cosa con Malinalxóchitl es que le gustaba divertirse con los hombres de una forma muy peculiar. Soñaba con ellos, o más bien, ellos soñaban con ella. Ella los guiaba, ella era quien nos lideraba por este camino y esta peregrinación en ese entonces. Y cuando soñaban con ella, los hombres no soñaban con su líder, sino con una mujer preciosa, con unos labios gruesos de jaguar y una mirada muy profunda, una cabellera larga que le daba contorno a su silueta. Se acercaba a ellos, les prometía un beso y hacía que el hombre la siguiera en el sueño, dormido. Y en ese sueño, cuando llegaban a las sombras, Malinalxóchitl se preparaba para darle un beso, y cuando el hombre levantaba la trompita, Malinalxóchitl se convertía en la peor pesadilla que ese pobre podía haber imaginado. Le metía la mano por la boca, le sacaba el corazón, y en el lugar de ese beso, el hombre veía cómo Malinalxóchitl, ese corazón tibio y humeante, se lo ponía cerca de la boca. Y bueno, cuando se despertaba el resto de la aldea, se daban cuenta que uno de entre todos ellos no había despertado y ya no lo iba a hacer. Estaba todo tieso. Y aunque muchos sabían que la culpable era Malinalxóchitl, Malinalxóchitl fingía y le echaba la culpa a otros que eran los castigados. Nadie decía nada, no vaya a ser que vayan a soñar con ella. Así es que con quien sí buscaron soñar fue con Huitzil, porque Huitzilopochtli les había enseñado a sus hijos y a sus nietos que él se comunicaba con los sueños, a través de los sueños con sus abuelos, Tezcahueteo, Quetzalcóatl, Tezcatlipoca. Entonces soñaron con Huitzil. Y Huitzil en sueños, primero los regañó. ¿Pero qué están haciendo ustedes ahí siguiendo a Malinalxóchitl? Si es la más corajuda, si es la más enojona, si además les está haciendo daño, ¿por qué siguen con ella? Pues es que es nuestra líder, es tu hermana, tenemos que seguirla porque así dicen las reglas. ¿Y qué, no tengo yo más hermanos? ¿No tengo yo más nietos, más sobrinos, más hijos? ¿Que entre ustedes no hay alguien con la suficiente inteligencia para guiar a un pueblo, a una familia? Déjenla, abandónenla. Ahorita que están durmiendo, antes de que empiece a soñar con ustedes, abandónenla y déjenla. Pero es que, señor Huitzil, ella es la que conoce el camino. Bueno, entonces vayan a buscar a mi tío Quetzalcóatl, dijo Huitzil. Él está en Tula, está en Teotihuacán, pregunten por él. Quetzalcóatl es uno de mis tíos, pero además es de los más antiguos, les dijo Huitzil. Él fue el encargado con Tlaloc, con Tezcatlipoca, de hacer el mundo 3 veces, de hacer los soles,
Se convirtieron en sol, así como ustedes me hicieron sol a mí, ellos fueron el sol 4 veces anteriores. 4 veces que intentaron hacer seres que habitaran la tierra, seres gigantes, después seres de barro, otros de madera, otros de paja, pero todos olvidaron cuál era el encargo que les habían hecho: cuidar el anáhuac, alimentarse de él, pero además alimentar al anáhuac, a veces con su propio cuerpo. Quetzalcóatl, después de varios intentos, decidió jugarse una última carta. Él lo van a encontrar disfrazado, o lo van a encontrar con forma de serpiente, una serpiente gigante, una serpiente que vuela, llena de plumas. Esa serpiente voló hasta el horizonte, y en el horizonte, donde se juntan el Mictlán, el cielo y el anáhuac, se hizo hombre. Se hizo hombre para poder morir, porque muriendo podría bajar al Mictlán, la región de los muertos, y en platicar con Mictlantecutli. Necesitaba convencerlo porque Mictlantecutli estaba guardando los huesos de gigantes de jade, huesos de jade que habían quedado atrapados entre la tierra cuando algunas de las destrucciones de los soles habían sido necesarias, y esos huesos podrían ser útiles para crear al nuevo hombre, al nuevo ser humano, dijo Quetzalcóatl. Entonces convenció a Mictlantecutli después de varias pruebas, y Mictlantecutli le permitió llevarse 2 huesos de gigante que tenía que tener mucho cuidado en llevarse, porque cuando Quetzalcóatl estaba saliendo del Mictlán buscando el rumbo a su casa, escuchó que Mictlantecutli le cargaba a sus sirvientes ponerle trampas a la serpiente, ponerle trampas para que cayera, y él, en la huida, cuidándose, se tropezó y se cayó en una fosa, y en la fosa se desmayó y los huesos se rompieron. Cuando los sirvientes se asomaron y vieron que estaba Quetzalcóatl tirado y los huesos rotos, regresaron con el chisme a Mictlantecutli y le dijeron que ya la misión estaba cumplida. Mictlantecutli les dijo, tienen que revisar porque ese Quetzalcóatl es bien tramposo. Y cuando regresaron, se dieron cuenta que en efecto, Quetzalcóatl había despertado, había guardado los huesos, los pedacitos de los huesos, y se los había llevado a su casa, en Tamoachán, del horizonte arriba, el cielo. Y ahí en el Tamoachán, Quetzalcóatl, en un metate, puso los huesos y los molió con restos de maíz que había en ese metate y con su sangre. Hizo una masita, y con esa masita le dio forma al ser que puso a caminar en el anáhuac, iluminado por el quinto sol, Olintonatiuh, un sol de movimiento. El trato que hizo con Mictlantecutli fue que estos seres hechos con estos huesos podrían andar por el anáhuac toda su vida, pero cuando murieran iban a tener que pasar al Mictlán la misma cantidad de tiempo que habían estado en el anáhuac. Después de ese tiempo podrían quizá elevarse a lo divino, al Tamoachán con Quetzalcóatl. Y durante ese tiempo que permanecieran en el Mictlán, cada 4 ciclos, cada 4 vueltas, iban a poder regresar al anáhuac en esencia, en la pura esencia que eran estas personas, para visitar a sus familias, recoger algunas viandas, algunas ofrendas, para entonces regresar durante otros 4 ciclos al Mictlán. Ese fue el trato que hizo Quetzalcóatl, pero ahorita no se los puedo platicar a mis hijos, les dijo, pues si lo poste a los nacehuales, lo que tienen que hacer ustedes es despertar y ya irse, dejar a mi hermana, váyanse a fundar la ciudad que tienen el encargo. Recuerden que estamos buscando un lugar con abundante agua para cuidarla y para poder hacer la ciudad ideal. Los nacehuales se despertaron y siguieron su camino. Eso fue poco antes de llegar al valle del Anáhuac. Xochitl despertó de puro coraje por ver que se habían ido todos los del desayuno. Se comió a 2 criados, feos, pero le sirvieron para llegar a otro lugar. Malinalco se llamó después. Se casó con el rey de ese lugar, que es por Morelos, y tuvo un hijo, Copil. Copil era casualmente el que había cruzado para platicar con el rey de Azcapotzalco esa misma noche que estaban platicando la historia de su mamá. Copil había heredado no solamente la sabiduría y la magia de su madre, sino también el coraje y la venganza en contra de los Mexiqui.
había jurado vengarse contra los hijos de Huitzilopochtli. Por eso estaba con el rey de Azcapotzalco y convenció al rey de Azcapotzalco de que estos mexiqui eran muchos, pero podían ser más, que se reproducían como conejos los chilangos estos, que además eran capaces de comerse todo lo que había alrededor y que muy probablemente cuando creciera la familia querrían conquistar todo el Anáhuac para ellos solos. El rey de Azcapotzalco sintió miedo y entonces le hizo caso a Copil. El rey convocó a sus ejércitos de Azcapotzalco, de Iztapalapa, de Coyoacán, Xochimilco, Tlalpan, Tláhuac. Cada uno de esos ejércitos con más de 400 elementos cada uno. Más de 400. Si el Anáhuac eran los lugares más poblados de ese entonces en todo el mundo. Los guerreros rodearon el cerro de Chapultepec. Algunos venían vestidos con pieles de ocelote, de puma, de jaguar. Ellos dedicaban su vida y su sangre a la noche. La batalla se la dedicaban a los espíritus nocturnos. Había otros que traían plumas, plumas de águila, plumas de halcón, plumas de gorrión, y ellos dedicaban su vida y su sangre al día, a los soles. Y entre los que peleaban también había algunos que traían plumas de colibrí, plumas de quetzal, plumas preciosas. Ellos, aunque traían un atlas también, como los atlantes, estaban dedicados más bien a la estrategia, a trazar toda la estrategia de la guerra. Los tambores sonaron, la batalla fue dura. Los mexiqui, herederos de aztecas, los mexiqui herederos de macehuales, los mexiqui cazadores y fuertes con herramientas y con armas de cacería, no tenían armas para la guerra. Fueron derrotados. Fueron derrotados y expulsados del valle. Y durante la batalla, más de la mitad de la población perdió. Tendrían que dejar el valle al día siguiente. Y cuando amaneció, los mexiqui bajaron al lago del cerro de Chapultepec. Bajaron al lago para contar a los sobrevivientes, para juntar agua, para prepararse para seguir el camino. Y vieron que del otro lado había alguien que había participado en la guerra sin un ejército. El único de los más de incontables 400 guerreros que había llegado solo a la batalla. No tenía nadie que lo respaldara. Había llegado con 2 sirvientes, pero ellos fueron los primeros en morir. Y era Copil. Y los mexiqui, cuando vieron a Copil del otro lado descansando de la batalla, con mucho sigilo cruzaron el lago. Llegaron hasta donde estaba dormido y lo despertaron justamente en el momento que lo pescaban del cuello y lo levantaban para vengarse de él, para vengarse de todo el coraje que les había hecho pasar y todo el sufrimiento de la sangre derramada. Con obsidiana le cortaron el vientre, le metieron la mano y le arrancaron el corazón y le hicieron como que se lo iban a comer, pero como no eran salvajes, botaron a Copil y aventaron el corazón. Lo aventaron al centro de un islote muy grande en el lago. En ese islote, cuando fueron a buscar el corazón, los líderes mexiqui notaron que había nacido un nopal, y en ese nopal le crecieron abundantes tunas rojas. Decidieron que ese lugar se llamaría Tenochtitlan, el lugar donde abundan las tunas rojas. Luego se le enredó en ese nopal una serpiente que vio que desde el sol un águila venía por ella, se paraba en el nopal, la agarraba con una pata, con la otra le jalaba, con el pico la jalaba y con la garra. Posaba el águila para la foto, le imprimieron las monedas, le imprimieron en las banderas y los mexiqui, asombrados,
se dieron cuenta que esa postal no producía sombra. El águila, el nopal y la serpiente no producían ninguna sombra hacia abajo. Eso significaba que el sol del mediodía estaba justamente encima de ese sitio. El águila había sido enviada por Huitzilopochtli para marcar el lugar Tenochtitlan, donde sería la ciudad de México, de los mexiqui. Los mexiqui pidieron permiso al rey de Azcapotzalco de habitar sobre el lago, diciendo que ya no serían invitados, que serían únicamente habitantes más de la náhuatl, que el rey de Azcapotzalco les dijo solamente se iban a encontrar con serpientes, con culebras, con nopales, con águilas. No te preocupes, nosotros somos cazadores, podemos comer lo que sea. Déjanos hacer una ciudad ahí, queremos hacer una ciudad única. Y lo lograron. Una ciudad que con la tecnología que aprendieron de los de Xochimilco, las chinampas, permitía construir la ciudad encima del lago, con tecnología nunca antes utilizada ni después en esa magnitud. Tecnología que permitía a los habitantes de la ciudad nutrir el lago y al lago nutrir a los habitantes de la ciudad. Era relación clara de comunicación ser humano-naturaleza. Los mexiqui decidieron construir en ese mismo sitio la casa del colibrí, su Huey Tocali, su templo mayor, con más de 40 metros de alto y con unas largas escaleras que al final tienen una escultura de Coyolxauhqui, de la luna fragmentada, desmembrada, y el sol cuando salía, haciendo el recorrido de todos los días, marcaba la sombra, en qué estación estamos, cuándo se tiene que sembrar, cuándo se tiene que cosechar, cuándo tenemos que prepararnos para la sequía o las inundaciones. Solamente que con el tiempo llegaron al valle otros inventos, otras voluntades, y entre ellos decidieron secar el lago, drenarlo, hacer otras construcciones encima de él. Y con estas construcciones, muchas de las historias que vivían en ese manantial se han ido secando. Cuando me platicaban estas historias, yo pensé que había pasado mucho tiempo. Después me di cuenta que 500 años no son tantos. 300 de colonia, 200 de independencia. No son tantos. No son tantos cuando todavía hay agua donde se quieren construir aeropuertos. Cuando todavía hay agua corriendo en los drenajes de la ciudad como si fueran ríos para llevar el agua sucia y no el agua limpia que podríamos beber. Todavía hay agua que se puede rescatar y todavía hay Coatlicue con serpientes y culebras en sus faldas que nos puede seguir sirviendo como madre. Esto se llama de Azteca Mexicano porque se reúne con relatos de tradición, relatos mitológicos y también relatos con diferentes versiones de la historia, algunas oficiales, algunas no tanto, pero que entre todas nos dan un panorama de cómo se escribe la historia y de cómo podemos nosotros escribir la historia que se va a contar en el futuro. Esto es de Azteca Mexicano, una función de narración dirigida por Isabel Quirós y R3, yo soy. Muchas gracias.